Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir como siempre juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos ver cómo cuidar la sanidad gastrointestinal de los cerdos. Las anormalidades en el sistema digestivo de los cerdos frecuentemente causan pérdidas económicas debido a que reducen la eficiencia alimenticia y contribuyen a incrementar la mortalidad. Las afecciones gastrointestinales son comunes en la producción porcina en todas las categorías, con una prevalencia de mayor susceptibilidad en los recién nacidos y destetados. Son más importantes cuanto más pequeño es el animal. En lechones lactantes las principales son colibacilosis, coccidiosis, rotavirus. Lechones ya destetados, estas mismas más, ya podemos tener la ausonia, podemos tener algo de disentería, pero fundamentalmente también hay por destete también colis, clostridios, ya no cocidios, sí rotavirus, y luego ya en lechones cerdos crecimiento, por las fundamentales son la ausonia, ileitis y brachispira fundamentalmente. Las enfermedades en el tracto gastrointestinal de los porcinos son ocasionadas frecuentemente por microorganismos patógenos. Afectan la digestión de los alimentos y la absorción de los nutrientes, produciendo efectos que pueden dañar la salud y equilibrio intestinal. La enteropatía proliferativa o ileitis es una enfermedad intestinal de origen infeccioso, caracterizada por el engrosamiento de la mucosa intestinal que afecta a los cerdos. Ileitis es una enfermedad que está presente en la mayoría de las granjas. Hay valores que dicen diferentes porcentajes en cada país, pero yo creo que es porque realmente no se busca. Es una bacteria intracelular presente en todos los lechones, en todas las granjas, que se manifiesta de distintas formas. Muchas veces nos impacta mucho la ileitis clínica, la ileitis hemorrágica, y es donde enseguida nos llama la atención, los animales se mueren, hay una hemorragia, se producen anemias y los animales se mueren por esa hemorragia. Después hay una forma intermedia, una enteritis necrótica, que es muy parecido al complejo respiratorio, en este caso complejo entérico podríamos llamarlo, y como ileitis permite la proliferación de salmonela y se produce esa diarrea más oscura y más, que no lo llega a matar, pero sí produce mucha pérdida de kilos. Pero lo más impactante, si tenemos ileitis clínica y si tenemos ileitis necrótica, lo peor de todo ileitis es la que no vemos. Es esa ileitis subcrónica o subclínica, que es la que más plata nos lleva. Pensemos en que un intestino inflamado ya no cumple su función normal de absorber los nutrientes, entonces le estamos dando alimento a los animales, pero no lo están aprovechando de la manera correcta. Todo eso es alimento que se elimina por materia fecal y que nos impacta económicamente a través de la conversión alimenticia. El impacto económico de la ileitis en granjas porcinas genera menor ganancia diaria de peso, disminución en la conversión alimenticia, lotes desiguales, mayor mortalidad y costos por tratamientos con antibióticos. La enfermedad, especialmente en sus formas crónicas y subclínicas, reduce la eficiencia productiva, prolonga los tiempos de mercado y eleva los gastos de producción y sanitarios, pudiendo generar pérdidas significativas. Tenemos mucho el foco en la clínica, pero tenemos que analizarlo también cuánto nos impacta económicamente. Nosotros tenemos que salir un poco del chip de veterinario e ir mucho a la rentabilidad de la empresa, entonces pensar cuánto nos está impactando económicamente ese intestino que no está cumpliendo su función normal. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre pensamos mucho cómo podemos mejorar la conversión alimenticia. Vamos a granulometría, que no se nos mueran los animales arriba. Tenemos mucho foco en la conversión alimenticia, pero sobre todo en las cosas que vemos. Esto es una gran herramienta y tiene un retorno muy grande en estas cosas, sobre todo en la parte subclínica que no vemos y en el beneficio que tiene al no permitir esa enteritis adenomatosa o esa inflamación, si queremos, esa alteración de la pared del intestino que hace que no se absorban normalmente los nutrientes. Los cerdos infectados por ileitis excretan el agente causal por vía fecal 7 días después de la infección y concluyen a los 30 a 35 días, aunque algunos cerdos pueden excretar la bacteria hasta 12 semanas después de la infección.
Siempre la transmisión es fecal-oral, principalmente fecal-oral es la principal vía de transmisión. Cuando tenemos un caso clínico de ileitis, el 99% de las veces tenemos que preguntarnos qué pasó antes. Porque, como digo, es una bacteria que está presente, pero ante un factor predisponente, ante una inmunosupresión o que nos quedaron los comederos sin alimento, o etcétera, que hace que los animales se estresen, es ahí donde prolifera esa bacteria y nos produce esa patología clínica. Entonces, siempre asociarlo a un factor predisponente y ver cómo nos impacta para después, obviamente, corregirlo, en este caso con antibióticos o con prevención de vacunas, pero ver por qué pudo haber pasado. Para hacer frente a la enfermedad, se deben impulsar acciones preventivas mediante la vacunación, el control sanitario de la granja y la toma de medidas de bioseguridad. Cuando hay casos clínicos, lo que tenemos que hacer es bioseguridad interna. Como todo, la bioseguridad juega un papel primordial. Entonces, cada animal que vemos, o nosotros por lo general, cuando hay un caso clínico en ciertos animales, lo que hacemos es tratar metafilácticamente todo el corral, incluso los corrales vecinos, y después termina siendo la bota. La bota es uno de los principales factores, entonces pongámosle de nuevo un costo a un animal muerto versus un par de botas que tenemos que dejar en el galpón. Entonces, si vemos un caso clínico, que entre una persona, dejemos un par de botas para ese galpón, dejamos el galpón a lo mejor para el final del día y luego hacemos un buen lavado y desinfección de las botas, pero empecemos a ponerle costo a las cosas y cuánto nos cuesta a lo mejor esa comodidad de no cambiarnos las botas y seguir llevándola de un lado a otro. Es adaptar a cada edad del lechón, cada edad, cada peso, cada fase de producción dentro del lechón, en ese binomio edad y peso, en su desarrollo digestivo, adaptar la dieta adecuada al momento adecuado y cambiarla cuando sea en el momento adecuado, ni antes ni después. Y con eso tenemos garantizada una correcta nutrición y manejo de la alimentación, que es parecido pero no es lo mismo, y con eso una salud digestiva es una salud general, sí, claro. En el caso de ileitis, lo que nosotros recomendamos es la vacunación. La vacunación intramuscular tiene muchos beneficios. En la parte clínica, siempre digo, es hasta poco desafiante para la vacuna, porque cada vez que en una granja hay clínica, la vacunación la corta. Y eso es lo que vemos y eso es cómo impacta. Pero también pensemos, muchas veces no tengo problemas de ileitis, está bien la granja, cuánto nos mejora económicamente la incorporación de la vacuna. Hoy en un benchmarking que estamos haciendo de diferentes trabajos a nivel país, el promedio nos da $250.000 cada 1.000 madres de retorno a la inversión. O sea, es una vacuna que se paga. Y eso es lo que tenemos que hacer con todo lo que apliquemos en la granja. Entonces, este es un producto que realmente tiene mucho retorno y que se paga y que nos permite, siempre el mismo ejemplo, pensemos como dueño de la granja todos los años con el beneficio, porque es el beneficio sobre el costo de la vacuna. Con el beneficio le compro un departamento todos los años a mi hija. Entonces es mucha plata la que está en juego, pensando siempre en vacunar, proteger a los animales, prevenir la infección y también tenga un retorno a la inversión. Contemplando la necesidad del sector productivo porcino de contar con productos seguros frente a la ileitis, MSD Salud Animal propone vacunas con adyuvante que contiene la bacteria Lawsonia intracellulares inactivada como ingrediente activo. Esta solución, que contiene un adyuvante de aceite en agua para estimular una respuesta inmune prolongada, aporta ventajas desde el manejo de la sanidad. El producto de MSD es Porcillis ileitis, es la inyectable intramuscular, y Porcillis Lawsonia es la inyectable intradérmica. Son dos presentaciones distintas, una va con IDAL, un dispositivo de aplicación intradérmico, y el otro es inyectable, con la característica de esto, es una vacuna no viva que se aplica intramuscular y cómo llega al intestino y produce su efecto y protección. Realmente muchísima penetración en el mercado y la verdad que es un producto que tiene muy buenos resultados. Después de ver cómo se puede cuidar la salud intestinal de los cerdos, queremos agradecerle a los referentes de MSD Salud Animal por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede hacer un manejo integral de la nutrición de los porcinos.
¿Ya probaste nuestra línea para recría Starfeed? Máxima performance a los 70 días. Altas ganancias de peso en el engorde. Mejora la salud intestinal. Mejora la conversión. Vetifarma. Expertos en nutrición y sanidad animal. Cortinas Calchaquí. Resistentes. Únicas por su calidad. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Agromat Granjas. 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork. More and better pigs. Grupo Richilo. Transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. La nutrición en la producción porcina es un aspecto transversal que comprende a todas las categorías productivas. Y para ver cómo se puede hacer un manejo integral de la misma, compartimos con ustedes este informe. En Argentina, la gran mayoría de las granjas producen bajo el sistema de sitios que permiten segmentar la producción de acuerdo al grupo de edad. Esa división comprende un sitio 1 con hembras reproductoras, áreas de servicios, gestación y maternidades, un sitio 2 para los lechones de destete y desarrollo-crecimiento y un sitio 3 destinado al engorde finalización. Las tendencias de manejo provienen de modelos ya desarrollados y se van adaptando para ser aplicados en las granjas, como es el modelo de manejo de multiespacio. Los temas de bienestar animal, la cerda gestando grupal, la cerda pariendo grupal, libre, son cosas que han ido moviendo sin duda la agenda en el mundo. Y dado que es mucho más fácil, si lo mirás, cumplir con un requisito ambiental, de bienestar animal, poniendo la cerda de gestación que haciendo todo un montón de cuidados que implica mucho más compromiso. Es una cuestión de inversión que es relativamente fácil de hacer, lo más difícil es cambiar la forma de trabajar. La fase de producción de sitio 2 en sistemas multiproductivos de porcinos corresponde a la fase de recría o destete, donde los lechones destetados tempranos del sitio 1 se trasladan para su crecimiento y desarrollo hasta alcanzar el peso y edad adecuados para ser transferidos al sitio 3, fase de engorde o cebo. Este sitio se enfoca en la recría de lechones destetados, manejando condiciones ambientales y dietas específicas para su etapa de crecimiento. Cuando hablamos de sitio 2, tenemos que tener en cuenta que es una etapa en la cual el lechón se va a enfrentar a un nuevo desafío, ya que va a empezar su vida posterior al periodo de lactancia, en el cual se va a encontrar con situaciones desafiantes en cuanto a nuevos cambios en ambiente, nuevos cambios en alimentación, desafíos sanitarios, otros desafíos en las cuestiones de manejo, en competitividad.
a la hora de poder llegar al comedero, a la hora de poder llegar a tomar agua. Y después tenemos una etapa en la cual el lechón va a bajar su inmunidad, ya que se va a ir perdiendo la inmunidad calostral y tiene que empezar a adquirir su nueva inmunidad activa, vamos a decir, que es la que va adquiriendo a través de la vacunación o el enfrentamiento con los antígenos de campo. En cada etapa del proceso productivo, el animal necesita dietas particulares que les permitan desarrollarse. Un buen consumo de alimento de las cerdas lactantes es vital para sustentar la producción de leche sin que haya disminución de peso. El partido que jugamos con el desempeño que va a tener un animal a lo largo de su vida productiva arranca desde el momento de la concepción, de la gestación. Es decir, verificar bien, estar atento al estado corporal de la madre para que tenga una muy buena tasa de ovulación, que tenga una muy buena alimentación en el periodo de gestación para que tengamos un buen peso de lechón al nacimiento, un buen peso de lechón al destete para que tenga un buen desempeño en la recría y un potencial desempeño en cuanto a la mayor expresión genética en el engorde. Sí. La definición del plan nutricional para las cerdas de alta productividad demanda contemplar los requerimientos especiales que presentan, dado que se trata de animales que en la evolución genética se han tornado más susceptibles al estrés, por lo que ese proyecto debe iniciarse con una nutrición planificada desde el nacimiento. La nutrición es un pilar, digamos, en lo que es la producción, e impacta no solamente en los índices productivos que uno busca, sino los sanitarios, digamos, que forman parte del índice productivo, por otro lado, ¿no? Entonces, una buena nutrición a lo largo de la gestación predispone o prepara básicamente a una buena producción de calostro. Nosotros debemos llegar con una cerda que tenga un score corporal que no sea ni muy flaca ni muy gorda, digamos, ¿no? Está determinado que una cerda con score corporal de 4 o 5 puede producir una cantidad de calostro de aproximadamente 1 kilo menos de calostro. Y eso en una cerda hiperprolífica yo diría que es catastrófico, ¿no? Porque la cantidad de calostro es inherente o propio a cada cerda. Viene de fábrica una determinada cantidad. Por lo tanto, si nosotros esa cerda a su vez la engordamos mucho durante la gestación y llega a la maternidad muy gorda, el tejido graso va a competir con el tejido glandular y en ese caso la producción de calostro que podría expresar esa cerda merma en cantidad. Se habla, vuelvo a repetir, hasta de 1 kilo, ¿no? La producción porcina ha tenido fuertes cambios en los últimos años en lo que se refiere a reproducción. Esta evolución consiguió hembras con mayor prolificidad, con más cantidad de lechones nacidos y destetados, demandando en el plano nutricional nuevas tecnologías y planes que abarquen a las diferentes etapas de la vida productiva de las hembras, desde que son cachorras hasta muy adultas, atendiendo la gestación, la lactancia y los periodos preservicio. El avance genético ha sido muy rápido a lo largo de los años. En poco tiempo el avance fue muy rápido, por eso la empresa tiene como método o como política, mejor dicho, la renovación de las líneas. Y la verdad que bueno, hoy está muy de moda el tema de hablar de las hembras de alta prolificidad. Y bueno, es un impacto muy grande en lo que es poder llegar a los resultados productivos. Y bueno, en cuanto a lo que es sitio 1, lo que es el manejo de la hembra en lactancia para el operario hoy es un desafío. Por la alta cantidad de lechones que nacen, la dispersión de lechones al nacimiento en cuanto a tamaño, hacer un buen calostrado de ese lechón. Es un desafío para el productor y para el operario que esa preparación de cachorra para que tengan una mayor longevidad dentro de la granja. Y obviamente que hay que cambiar, hay que renovar las líneas de nutrición para el nuevo desafío que implican las nuevas líneas genéticas en cuanto al engorde. Sabemos que hay un crecimiento más lento de las nuevas líneas genéticas que implica una nueva planificación de lo que es la parte de formulación de raciones y alimentación de los animales dentro de la granja. La preparación de la cachorra es muy importante para que tengamos un suceso en toda la cadena productiva. Entonces pasamos por la cachorra,
pela gestação e aí então para a hembra em lactância. Então são essas 3 fases que temos que ter em conta que são fases extremamente distintas, com necessidades distintas e a ser então da melhor maneira para que elas possam desempenhar lo máximo que tienes. Después de ver cómo hacer un manejo integral de la nutrición en la producción porcina es un aspecto central, queremos agradecerle a los referentes de Provimi por acompañarnos permanentemente con sus conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork, more and better pigs. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. ¿Ya probaste nuestra línea para recría Starfeed? Máxima performance a los 70 días. Altas ganancias de peso en el engorde. Mejora la salud intestinal. Mejora la conversión. Vetifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. En la producción porcina la calidad de la carne está definida por diferentes factores, pero en especial por la genética, un tema que en el siguiente informe les proponemos abordar. En general, la calidad de la carne porcina se define de acuerdo a ciertos parámetros como terneza, color, jugosidad, sabor y aroma, vida útil de la carne y conformación de la res. La calidad de la carne depende de un conjunto de factores productivos, entre los que se encuentran los caracteres genéticos de cada animal. Los caracteres genéticos tienen que ver con información de genes que aportan un poquito de información, un montón de genes aportan un poquito de información en un paquete total que llamamos calidad de carne. En cerdos tiene que ver con lo que es el sabor, el color, el pH, se sostiene, el pH no baja tan rápido, en 24 horas no baja tan rápido. El marbling, el marmoleo, el infiltrado muscular, que hay que entender que ese infiltrado es un infiltrado muy sano, son ácidos grasos omega 3 y omega 6 son muy sanos, y eso que hace que la carne sean más tiernas, más sabrosas y más jugosas. Así que netamente es así, no hay un carácter definido, sino se van midiendo estos rasgos genéticos, estas características de la carne, que son color, jugosidad, sabor, marbling, así que bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Se mide colorimetría, pH,
se mide marbling, esencialmente son esos factores. La calidad de la carne porcina depende de factores productivos como la nutrición, sanidad y bienestar de los animales, que les permiten desarrollar aquellos atributos que dan la posibilidad a los consumidores de categorizarla. Cuando hablamos de carnes premium, hablamos de eso, ¿no? Justamente de carnes más sabrosas, que elegimos porque nos gustan. En bovinos lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, todos comemos carnes bien en nuestra región, con un contenido de Aberdeen Angus importante. Las carnes de Aberdeen Angus todos sabemos que son sabrosas. Eso está definido. En cerdos, bueno, se hizo una carne durante años, no te digo solamente en Argentina, en toda la región latinoamericana, más apuntadas a las carnes de industria. Y en ese sentido hemos hecho carnes que se llaman PS, pálidas, blandas y exudativas. Bueno, en el mundo hay un canal que tiene que ver con la elección de la raza terminal, que te da la oportunidad de tener carnes absolutamente distintas, que hay un mercado que las paga muy bien. Y en Argentina hemos tenido un desarrollo muy, muy importante de ese tipo de carnes. Así que bueno, se abre esta alternativa que tiene que ver con el mercado local. Hoy nosotros, nuestra línea de carnes que patentamos ya hace un tiempo, las carnes Duroc GP, son carnes ultra premium, son carnes de Duroc 100% y va a haber de Duroc 50%. Son carnes que las elegís por eso, porque son más parecidas a la carne de vaca, son más sabrosas. Y estamos convencidos absolutamente en la línea de que la gente va a comer más carne de cerdo si es más sabrosa, ¿no? Y ahí es donde parte de lo que se creció en la evolución genética, en la selección genética, se logró un cerdo magro con carnes que son con composiciones sanas, pero nos fuimos a carnes que son más secas, que son menos interesantes, demonizando a veces ese poquito de grasa intramuscular, ese adicional de grasa entre piezas que hace que sean sabrosas. Así que bueno. El concepto de calidad es la capacidad que tiene un producto de satisfacer las necesidades de los consumidores, y dentro de lo que sería calidad de carne, ese concepto está dividido en 5 tipos de calidades. Una calidad higiénica que hace referencia a toda la parte sanitaria del animal, que la carne no contenga antibióticos, metales pesados, etc. Otra es la parte de la calidad sensorial, que es la que uno observa, el color, el aspecto de la carne. Otra es la calidad tecnológica que tiene la carne, que eso hace referencia a lo que es la capacidad de retener agua, el pH, y es una calidad que se exige en la parte, digamos, es donde más se ve en la parte de lo que serían los frigoríficos, las plantas de procesamiento de carne. Otra es la calidad nutricional, que hace referencia a todos los aspectos nutricionales que tiene la carne, el contenido de grasa, porcentaje de grasa, tipo de ácido graso, etc. Y un último concepto de calidad dentro de esa definición global, que es la calidad social o valor ético, en el cual hace referencia a todo el proceso de crianza, y dentro de esa calidad hay un aspecto muy importante que se viene hablando hace muy poco tiempo en nuestro país, sí hace más tiempo en Europa, que es el tema del bienestar animal. Que en sí el bienestar animal hace referencia al estado mental y físico del animal con su entorno. Entonces, ¿de qué manera el bienestar animal puede influir sobre este concepto de calidad de carne? El bienestar animal en sí es un factor muy importante que va a afectar la calidad de la carne. ¿De qué manera? Vamos a poner algún ejemplito. Los animales que son maltratados, digamos que están fuera de lo que sería el bienestar animal, tenemos grandes problemas de calidad de carne en cuanto a cuando llegan a faena. Esos animales, cuando uno les llega la media res al carnicero o en las plantas procesadoras, van a ver que están muy machucados, tienen cortes que no se van a poder aprovechar, y eso es pérdida para el establecimiento o para el carnicero que compra ese tipo de animales. Cuando vos comes nuestras carnes, vos vas a elegir cortes porque son sabrosos, cocinados naturalmente, que normalmente no elegís. Por ejemplo, el vacío de cerdo. Por ejemplo, la paleta. La paleta es un corte que está en deuda. En esta crisis que hubo en estos meses anteriores, vos fijate que creció el consumo de pollo y no el de cerdo. ¿Y por qué pasó eso? Si estuvo más barato el cerdo que el pollo. Bueno,
tiene que ver con esas cuestiones, tiene que ver con comunicar mejor algunos cortes y obviamente la paleta de cerdo, que además la carne es de mejor calidad, son cortes que se van a consumir más. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de esta entrega especial sobre producción porcina. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más Saber Rural. Hasta entonces.